Póngase cómodo, hermano. Ocupe su lugar. Le damos gracias al Señor. ¿Habrá alguien que quiera dar gracias al Señor en esta noche? Si yo quiero dar gracias a Dios por algo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia. ¿Habrá alguien que quiera agradecerle al Señor? Bueno, gloria a Dios. A veces sabemos, pero nos cuesta un poco poder dar ese paso de fe y decir, bueno, voy a dar gracias por todas las bendiciones que Dios me da cada día. Porque desde la mañana que nos levantamos, vemos las bendiciones de Dios con nosotros, hermano. Desde que el día amanece, vemos las bendiciones de Dios a nuestro lado. Así que recién compartíamos el libro de Efesios y compartíamos acerca de esta gran verdad que dice que en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, habiendo oído la palabra, dice la palabra, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice la Biblia que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero hay tres cosas. La Biblia dice que en Efesios, estoy compartiendo Efesios 1, que es donde estuvimos recién, que dice la palabra que habiendo oído en primer lugar la palabra, hay tres cosas, ¿vio? Hay que oír la palabra. Hay que oír la palabra. Segundo, esa palabra de verdad. Segundo, el evangelio de esta salvación que se predica a todo el mundo. Y en tercer lugar, dice, habiendo creído, no solo oír la palabra, sino que necesitamos creer a esa palabra que se nos habla. Y yo entiendo que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. La Biblia es el corazón de Dios. La Biblia es donde Dios puso su corazón y nos envió la mejor carta. Lo mejor que Dios nos podía enviar es dejarnos su palabra, hermano, para que hoy nosotros podamos tener seguridad de todos aquellos que pasaron en la antigüedad, profetas y gente que tuvieron experiencias y que alcanzaron un lugar en la palabra de Dios, y hoy las escrituras están al alcance de nuestras manos. Yo recuerdo, he leído la Biblia en la antigüedad, donde las personas para poder acceder a un material, a escrituras, tenían que recurrir a esos rollos que de años estaban ocultos. Se encontraron rollos, encontraron muchísimos materiales con el pasar de los años de antiguos profetas que hablaban de las escrituras, de todo lo que se había hecho. Los mismos evangelios cuentan la historia y narran la historia de aquel que vino a dar su vida en la cruz, aquel que comenzó siendo un niño, naciendo en el vientre de María, su mamá, habiendo nacido en la tierra y habiendo venido a darnos vida. Yo quiero que tome su Biblia y me acompañe al Salmo 73. Quiero compartir en esta tarde un salmo, que es este Salmo 73. Amén, ¿lo tiene? Vamos a compartirlo entonces. Bien, dice el Salmo 73, capítulo 1, versículo 1, perdón, capítulo 73, dice así. Si quiere ponerse de pie, lo hace. Si quiere, usted acostumbra a estar ahí sentado, hágalo, pero siempre con un corazón reverente a Dios. Creo que ese es el punto, tener un corazón reverente al Señor, humilde, sencillo, en respeto hacia Dios. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos.
porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y hacen violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Puede tomar asiento, hermano. Este versículo creo que tiene la clave del capítulo 73. Este versículo que leí último, ¿sí?, es la clave para el salmo, para este salmo que hemos compartido, el Salmo 73. Quiero comenzar hablando de estos días de atrás. Han sido días muy difíciles para nuestra nación argentina. Han sido días de mucha violencia, como todos sabemos. Hemos prendido la televisión y hemos visto en nuestra provincia cómo se están produciendo disturbios, cómo se están produciendo saqueos. La gente pareciera que está mal. Hace unas noches, recuerdo, me acosté a dormir el día lunes cuando llegué a la casa, a la noche, y antes de acostarme comencé a orar a Dios, pero cuando estaba en la cama sentí una necesidad de orar por toda esta violencia que está viendo. Así que le pedí a mi esposa, nos tomamos de la mano y estando así ya acostados, comenzamos a elevar una oración a Dios y a pedirle a Dios por todo lo que está pasando, hermano. Creo que esto no es una cuestión de nosotros nomás, sino que creo que es de todos. Creo que usted mismo en su casa debe haber orado, debe estar orando por todo lo que está pasando. Como digo, vivimos tiempos muy difíciles, hermano. Tiempos donde nos planteamos si ser un hijo de Dios vale la pena. Si mantener los valores que nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos desde la antigüedad, vale la pena seguir manteniéndolos. En medio de una sociedad donde nos impulsa a cometer pecado, donde nos impulsa a hacer las cosas que no están bien y donde nos hacen creer. No solo es que, hermano, somos impulsados a creer que eso está bien, sino que, no obstante eso, hermano, nos están confundiendo y hacernos creer que esas cosas son las correctas. Eso no está bien, hermano. No podemos vivir de esa manera. No podemos vivir de acuerdo a la corriente, como dice la palabra, que vive el mundo en este tiempo, hermano. Solamente quisiera en esta tarde dejarle un mensaje muy corto y sencillo. Así que voy a ser muy puntual en esta noche, porque sé que mañana hay hermanos que trabajamos o trabajan, muchos hermanos, y por ahí no me puedo extender tanto, pero quiero ser puntual en este mensaje. Tomé el Salmo 73 porque hace unos días oraba al Señor y este salmo fue un salmo que tocó mi corazón. Este salmo habla de la historia de David. Al ponerlo en contexto, es un salmo donde David, el salmista David, el guerrero David, el valiente David, el rey David, que ya había sido puesto por Dios como ser rey de Israel. Si alguno no conoce la historia, se la voy a narrar rápido. David era un niño, el cual, siendo muy pequeño, era un pastor de ovejas, así que cuidaba las ovejas de su padre, y era uno de los niños que se iba al campo de su papá y amaba estar con las ovejas. Así que en esos años habían
habían pastores que pasaban jornadas enteras, y no solo jornadas, días y semanas enteras con los rebaños, llevándolos a buscar pastos, porque los pastos escaseaban. Y David, siendo un joven, prácticamente un niño, decide ser pastor y pastorea las ovejas de su padre y llevaba las ovejas. Y cuenta la Escritura que en aquellos años reinaba un rey que comenzó a tener un orgullo. Hay un pecado que el rey llamado Saúl, en la Biblia, lo llama la Biblia la obstinación. Saúl fue obstinado, y por esa obstinación Dios decide sacarlo del trono de Israel, y le dice a Dios: David, el trono te ha sido quitado. Le habla por un profeta, y Dios levanta a otro hombre. Y en aquel tiempo se enteran de que Dios decide hablarle al profeta del tiempo ese, profeta el cual es enviado a la casa de Isaí, que era el papá de David. Y Dios lo envía con una misión. Dios le dice: vas a llenar el cuerno del aceite. Llenar el cuerno del aceite era un momento especial en la vida de los profetas, en la vida del hombre de Dios que tenía que cumplir la misión que Dios le estaba encomendando. No era una misión cualquiera, no era una misión que podía ocurrir todas las semanas o una vez al mes o una vez al año. Era una ocasión única tal vez en la vida para el profeta. Aquel día le dice Dios al profeta: llena el cuerno del carnero, lo llenaron con aceite, y ve a la casa de Isaí. Así que, cumpliendo con lo que Dios le está ordenando al profeta de Dios, llena el cuerno del aceite y va a la casa de Isaí. Esta historia la he contado en otro momento, pero la quiero contar rápidamente, porque cuando llega el profeta, Dios le dice: vas a llamar a los hijos de Isaí y vas a ungir a uno de ellos como rey de Israel. Hasta ese momento no tenían nada, era gente humilde, era gente pobre, pero Dios le manda al profeta que vaya a la casa de Isaí. Llega a la casa de Isaí el profeta con el cuerno, con el aceite, para cumplir una misión muy especial de Dios. Y llegando al hogar del papá, lo manda a llamar, y manda a llamar a todos los hijos que tenía ese hombre, porque Dios le dice: yo de esos hijos de Isaí me he provisto de uno de ellos que va a ser, yo lo voy a hacer que gobierne en el trono de Israel, porque decidí desechar a Saúl, que hoy es rey de Israel, porque cometió pecado conmigo, le dice Dios. Así que mandan a llamar a todos los hijos. Cuando llega aquel profeta con el cuerno del aceite, el profeta comienza a ver a cada uno de esos hijos, y resulta que el hijo, el cual Dios había elegido para poder ungirlo como rey de Israel, no estaba entre ellos. Era el más pequeño. Era aquel llamado David, que estaba en el campo pastoreando las ovejas. Pero nadie se imaginaba que él podía ser, ni siquiera el mismo profeta, porque el profeta, cuando comienza a caminar y comienza a ver a esos hijos de Isaí, él creía que alguno de ellos podía ser rey. Dios no mira lo que mira el hombre, hermano. Dios no mira la apariencia. Las apariencias engañan. Yo puedo tener una apariencia de ser un hombre piadoso, pero negar la eficacia de la palabra de Dios con mi vida, con mis hechos, con mis acciones, hermano. Podemos darnos cuenta si una persona, hermano, es conforme al corazón de Dios, no por la apariencia. Podemos tener una apariencia, como digo, de piedad, pero negar con nuestra vida la eficacia de esos hechos, los cuales anunciamos y predicamos en la palabra de Dios. Por eso Dios nos enseña, mi hermano, de que nosotros como hijos de Dios no solamente hemos oído la palabra, sino la hemos creído a la palabra, como dice Efesios capítulo 1. No solo hemos oído la palabra, hemos creído en el Evangelio y hemos creído a esa palabra que se nos ha predicado. Y por haber oído, por haber creído, hemos recibido y hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, hermano, de la promesa, cada uno de nosotros. Dios nos ha sellado con el sello de su Espíritu Santo a cada uno de aquellos que oyen la palabra, que creen la palabra y que, hermano, han confiado en Dios. Porque David era un jovencito que es mandado a llamar. Le dice Isaí: bueno,
después de haberse enterado de la visión que tenía el profeta, deciden y no encontrar ninguno en quien Dios había elegido. Le pregunta al profeta Isaí si tenía algún otro hijo, aparte de los que estaban allí delante. Isaí responde: si hay uno que es el menor de todos, está en el campo. Dice el profeta: mándenlo a llamar. Así que lo mandan a llamar, y cuando viene delante del profeta se da cuenta que aquel que era un pastor de ovejas, sucio, tal vez maloliente, tal vez hay condiciones no adecuadas para que Dios eligiera a ese joven, pero Dios lo elige y Dios le dice: es él, ese joven será el futuro rey de Israel. Así que aquel día se completa la obra de Dios, se inicia una obra de Dios en la cual, hermanos, se unge a ese joven como el rey de Israel. A partir de ahí es una historia larga que lo narran algunos libros de la Biblia. La historia es una historia de lucha, una historia de sacrificio, una historia complicada, pero solo quiero decir que David, conforme a lo que Dios le prometió un día, a pesar de que Saúl lo buscaba para matarle, Dios permite que David vaya delante de aquel gigante que nadie podía vencer. Y usted ha escuchado la historia de Goliat. No había guerrero que pudiera enfrentar, y Dios, como estaba con David y había prometido que él estaba con él, hermano, él enfrenta al gigante, el gigante cae, y de ahí David se convierte en hombre de guerra. Y surge uno de los cantos más impactantes del tiempo, de la época. Ese canto que cantaba el pueblo de Israel, que dice: Saúl mató a 1000, pero David a sus 10.000. Ese canto fue un canto que llegó a oídos del rey de la época y dijo: ¿cómo puede ser que el pueblo hoy esté cantando que Saúl, el rey, quien estaba llegando a oídos de la palabra, diga que mató a 1000 y David a sus 10.000? Entró celo en el corazón del rey. Y dijo, entró celo y buscó la forma de matar a David, de quitarle la vida. Pero Dios, cuando tiene un plan, Dios lo cumple, hermano. Así que no importa nada. No importa que nosotros digamos: no tengo recursos, no tengo fuerza, no puedo hacer nada. Dios, cuando va a cumplir un propósito en tu vida, Dios lo va a hacer. Si tienes fe, si puedes creer, si caminas en Dios confiado, Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió librarte, Dios lo va a hacer. Si Dios te prometió bendecirte, Dios lo va a hacer. Pero es todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Yo contaba hace algunos años que cuando yo tenía muy pocos años, tenía 17 años, llegaron unos pastores a la iglesia, y recuerdo que yo hasta ese tiempo no había tocado nunca un instrumento. Pero en aquellas semanas que estuvieron ellos, fue una semana de mucha bendición. Y el cierre de aquellos días que estuvimos alabando y adorando a Dios en unas pequeñas campañas donde íbamos a predicar la palabra, y llevábamos la palabra y veníamos y nos reuníamos en la iglesia. Aquella reunión última donde ya nos estaban despidiendo de toda la congregación, porque ellos viajaban de nuevo a su país, no eran de acá. Uno de esos músicos que estaba en el altar tenía una guitarra muy parecida a esta guitarra, ¿vio? Bueno, era una guitarra diferente, pero una guitarra muy linda, una guitarra, bueno, el que conoce la marca Ibanez, es una de las mejores marcas que hoy en los Estados Unidos se comercializa, y son una de las buenas marcas que hay, ¿vio?, para comprar instrumentos. Así que cuando uno lee Ibanez, uno sabe que es un instrumento bueno. Así que aquel joven, yo sin saberlo, me regala aquella tarde una guitarra. Me dice que la mamá, me cuenta después la historia, la mamá había trabajado por mucho tiempo y era una mamá soltera, sola. Y cuando él cumplió 18 años, le regaló su guitarra. Así que aquel joven, con mucho dolor, me acuerdo que habló con su pastor, y el pastor le dio permiso y me llamó. Vio el pastor, me dice: venga, y me hizo arrodillar ahí en el altar. Y me acuerdo que yo estaba en la silla allá, sentado, no quería saber nada. El pastor me dice: usted venga porque Dios lo está llamando. Así que me llama, y yo era un joven cualquiera, vio, allí sentado en un lugar de la iglesia. Pero me mandan a llamar y me pasan adelante, y no me olvido nunca, hermano. Ese joven me dice: toma la guitarra, y me dice: Dios dice que Dios te va a usar, que Dios va a hacer cosas. Así que pone esa guitarra en mis manos, y yo, hermano, le daba gracias a Dios y decía: Señor, allá arrodillado, Padre, gracias. Pero le decía: yo no sé cantar. Le decía al Señor: Señor, yo no sé tocar una cuerda, yo no sé yo sé para lo que sirve, pero nunca jamás en mi vida he tocado un instrumento. Pero aquella noche Dios marcó mi vida.
Aquella noche Dios puso una guitarra en mis manos. Yo no la sabía tocar. Jamás había tocado un instrumento. Jamás nadie me había dicho que yo podía estar en el coro de la iglesia. Pero aquella noche Dios hizo algo en mi vida. Yo sentí que fue como ese cuerno de aceite, ¿vio? Que el profeta va y derrama en David, y aquel día David es ungido, y aunque él sigue siendo un niño, Dios le había prometido ponerlo en el trono de Israel. Y pasan los años y hubieron oposiciones en contra de ese joven, pero Dios decide ponerlo en el trono y Dios lo lleva al trono de Israel. David era un hombre que amó a Dios, que caminó en Dios. Lo que a mí me apasiona de la palabra de Dios es que Dios no oculta los pecados de David. David, siendo un rey, la Biblia revela todos los pecados de él. No es que dice David, un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero la Biblia revela los pecados de David. No los oculta, no los guarda, no los pone debajo de la alfombra. Dice David, mira a una mujer, se enamora de una mujer, ya siendo rey de Israel, teniendo el poder, autoridad, y decide tomar a esa mujer como suya, y cae en error. Y bueno, y conocemos todo, o la gran parte conoce la vida de David. Hoy en el Salmo 73, David habla acerca de, ya siendo un rey, ya habiendo estado en el trono, puesto por Dios, él dice unas palabras que a mí me impactan. Es lo que hoy está pasando, hermano. Él dice, ¿por qué, Dios mío? Le hace la pregunta. ¿Por qué, Señor? Le pregunta a él, ¿por qué, Señor? Sé que Dios es bueno para con Israel. Él le dice, para con los limpios de corazón, sé que Dios es bueno, dice David. Yo lo sé. Pero él le dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi caí en el pecado, casi me resbalé y me fui a las cosas que no tenía que hacer. Dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes. Por poco caí, dice. Tuve envidia de los arrogantes. ¿Por qué? Porque vi cómo prosperaban ellos. Dice David, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Quizá en algún momento te has dicho, ¿por qué, Señor? Yo te sirvo y no tengo todavía lo que quiero. Pero el de la esquina, que es un proveedor de estupefacientes, de droga, tiene todo. O el que roba le va bien, y yo estoy en mi casa y no tengo lo que ellos tienen. Por poco, dice David, mis pies se deslizaron. ¿Sabe cuántas veces le decimos a Dios, Señor, ¿por qué ellos tienen y yo no? ¿Por qué ellos prosperan y nosotros no? Hay veces que decimos, ¿por qué, Señor? Y por poco nos impulsan, hermano, a hacer cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que robar. El pan y el agua no nos faltarán. Hermano, David le dice, tuve envidia de esos arrogantes, Dios mío, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales. Él dice, claro, David está en la posición de decirle a Dios ahora, Señor, ellos prosperan, nosotros no. Esos arrogantes son prosperados, nosotros no prosperamos. Y están fuertes. No pasan trabajo por ahí como nosotros, ellos no tienen que trabajar. Por tanto, dice David, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Lo que le está diciendo a Dios, Señor, nosotros estamos flacos y ellos están gordos. Aunque hoy la gordura no es sinónimo de salud. En esa época, o hay países y culturas donde las personas obesas son las más, se las cree las más saludables, ¿sí? Pero la gordura no es sinónimo de salud. Tampoco la delgadez extrema, tampoco es sinónimo de salud, ¿sí? Pero David lo que le está diciendo acá, Señor, porque ellos están gordos, comen lo que quieren, los antojos que tienen se los comen, y nosotros no puedo comprarle un pancho a mis hijos. Llegó el día del niño, no le
sale el de la esquina o el de la vuelta, hermano, que ni siquiera trabaja ni nada y le ha comprado los mejores juguetes. Y uno se pregunta y dice, Señor, ¿por qué? Yo quiero poner en contexto esto que David está pensando, hermano. Se lo pongo así, con cosas sencillas, pero es más o menos lo que David piensa. Él dice, por poco se deslizaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Por qué yo oro a Dios si Dios no me abre una puerta de trabajo? ¿Por qué le pido a Dios y las cosas no son como le estoy pidiendo? Hermano, tenemos ese tipo de razonamientos a veces, como lo está teniendo David ahora. David dice, los ojos se les saltan de gordura, dice David. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. En estos días han circulado videos de gente en internet, hermano, que se mofaban, se divertían del robo que habían hecho otras personas. No está bien eso. De ninguna manera, hermano. Y en algún momento todo se acaba. Y en algún momento la miseria va a llegar a ese hogar. Y en algún momento el enemigo golpeará con fuerza y no habrá quien los libre, hermano. Hermano, dice David, ponen su boca contra el cielo. Es decir, inclusive hay gente que habla contra el cielo, hermano. Y le está diciendo David, ponen su boca contra el suelo y su lengua pasea la tierra. Es decir, hagan lo que quieren. Se ha encontrado con personas, hermano, que difaman el nombre de Dios. Y que su lengua, mire la metáfora que usa para decir de estos que hablan, ¿vio? Su lengua pasea la tierra, está diciendo. Pero está diciendo, dicen lo que se les antoja contra el cielo y no les pasa nada, está diciendo David. ¿Por qué Dios? Es como que él está frente a Dios planteándole un escenario. Ellos tienen, nosotros no. Yo lo veo y la Biblia nos va a poner desde un punto de vista humano, natural. Recuerde que el apóstol Pablo dijo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque no las entiende, no las comprende. Hay gente natural a quien le hablan a usted de la fe en Dios, de la fe, de la gracia de Dios, y no lo entienden. Usted le habla de la bendición que es creerle a Dios y no entienden, hermano. Prefieren hacer las cosas que ellos quieren, vivir como ellos quieren, hablar de Dios cuando quieren hablar, pero llegará el día, hermano, en que tendremos que presentarnos delante de Dios, todos los seres humanos, grandes, chicos, pequeños, ricos, pobres, sea la raza que sea, blanco, negro, la raza que sea, nos presentaremos delante de Dios. Y para ese día Dios nos está preparando. Mi hermano, sigue diciendo David en el versículo 10 del Salmo 73 así: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Está diciéndole David, Señor. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, dicen ellos. He aquí estos impíos, versículo 12, sin ser turbados del mundo, dice la palabra, alcanzaron riquezas. Dice, verdaderamente, versículo 13, en vano he limpiado mi corazón, dice David. Y quizás esto es lo que se plantean algunas personas. Pero esto es desde el punto de vista natural. Hay personas que me dicen, Dios no existe. Hay personas que dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Hay personas que dicen, ¿por qué servís a Dios? ¿Por qué escuchas la palabra? ¿Por qué dedicas tal vez 2, 4 horas de tu tiempo diario, 2 o 3 días a la semana para ir a la iglesia? ¿Por qué lo haces? No lo entienden. Porque están en lo que dice el apóstol Pablo, en un estado natural. Pero el hombre espiritual, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre espiritual discierne las cosas que son del Espíritu, dijo Pablo, hablándole a los israelitas de la época. Así que cuando estamos en estado natural, estamos como David acá, sin entender, sin comprender, diciéndole a Dios, ¿por qué ellos prosperan y yo no? ¿Por qué ellos son bendecidos? ¿Por qué ellos hablan lo que quieren, Señor, y yo no prospero? ¿Por qué ellos dicen lo que quieren contra ti, contra el cielo, y no les pasa nada? Blasfeman el nombre de Dios y no les pasa nada. Hermano, y David dice, Señor, en vano he lavado mi corazón, en vano he venido a los pies de Dios y he lavado mi vida y he limpiado mi corazón, en vano he venido. Le está diciendo David en este salmo, hermano, Señor, ha sido en vano todo esto.
horas de alabar a Dios, horas de orar, horas de estar en su presencia. Así, hermano, le está diciendo David a Dios. Y hermano, dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sabe por qué? Porque él está hablando, no que le están golpeando, no está hablando de un látigo que le pega todas las mañanas y un castigo que le están dando. Él está hablando de una condición espiritual, como él se está sintiendo. Él se siente castigado espiritualmente. A veces no tienen que pegarnos para sentirnos mal espiritualmente. A veces estamos siendo castigados espiritualmente, estamos mal espiritualmente, y por eso hay gente que cae en la depresión. Porque la depresión es el resultado justamente de este castigo que nos da la vida, y que muchas personas no sabemos cómo salir de esto a veces. Hermano, dice David, si yo dijera, versículo 15, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de sus hijos se engañaría. Sí, ni siquiera escuchan palabras, ni siquiera van a oírlo. Está diciendo David, aunque les hablen no oirán. Pero miren lo que dice, versículo 16, y quiero cerrar en esta tarde con esto. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17, y este sí quiero que lo pongamos acá, miren. Ahora, David está en todo un estado natural, hablándole a Dios y diciéndole, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué son prosperados los impíos y yo no? Pero fíjese lo que sucede. Hasta que, ayúdame, hasta que, entrando en ¿dónde? En el santuario de Dios, ¿qué sucede? Comprendí el fin de ellos. Es decir, hasta ese momento él está fuera del santuario, él está sin comprender todas estas cosas, preguntándole a Dios el porqué de todo esto. Y él dice, hasta que yo entro al santuario de Dios, y cuando entro en el santuario comprendo cuál es el fin de ellos. Entendí, dice David, comprendí el fin de ellos. Dice la palabra, fíjese, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Dice David, dice la palabra, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, dice la palabra, perecieron, se consumieron de terrores, dice la palabra. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia, dice la palabra. Hermano, se allanó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, dice David. Tan torpe era yo, dice el versículo 22, que no entendía. A veces somos torpes, hermano, y perdón la palabra, pero lo dice la Biblia, ¿veo? Hay torpeza en nosotros, porque hablamos cosas que no entendemos. Como dijo Job, hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esto es lo que está pasando, David. Un hombre que habla sin comprender hasta que entra en el santuario y su vida cambia. Su vida diferente. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. ¿Sabe cuántas veces nos hemos convertido en bestias delante de Dios? Porque en vez de orar y darle a Dios gloria y alabanza en nuestras oraciones, estamos diciendo al Señor, ¿por qué ellos son prosperados? ¿Por qué no tengo esto que quiero? ¿Por qué me están faltando, Señor, las cosas que yo quiero? Hermano, confía en el Señor. Espera en Él. Llegará el tiempo en que recibirás en tu mano la bendición que necesitas. Llegará el tiempo en que llegará ese hijo que estás esperando. Llegará el tiempo en que Dios te bendiga y te dé el diploma que estás esperando. Llegará el tiempo en que Dios te dé el trabajo que estás esperando. Llegará el tiempo en que Dios te dé la herencia que necesitas y lo que quieres. Pero es el tiempo de Dios, mi hermano. Solamente es el tiempo de Dios. Hay que entender que es su tiempo. Y nosotros debemos esperar en Dios. Y lo está diciendo un rey, un hombre de experiencia. Si estas palabras fueran dichas por cualquier hombre, no tendrían el peso que tienen hoy, hermano. Está hablando un rey, está hablando un hombre que ha vivido, un hombre con experiencia, un hombre que dijo, cuando yo entré en el santuario comprendí. Fue hasta ese día que entré al santuario y comprendí cuál es el fin de ellos. Hay un
fin para aquellos hermanos que no hacen las cosas bien. No tienes por qué salir a robar. No tienes por qué, hermano, hacer las cosas mal. Hermano, porque sientes que no tienes, porque sientes que te falta. Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Dios suplirá, Dios te suplirá lo necesario para vivir cada día. Pero confía en el Señor. Espera en Él. Espera en el Señor, no tengas temor. No necesitas tener la billetera llena de dinero. Necesitas tener fe en Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Mejor es tu gracia, mejor es tu amor, dice la Escritura, que todos los tesoros, que el oro. Le dice David en un lugar: Señor, es mejor tu amor, es mejor tu gracia, es mejor tenerte a ti que tener todo el oro del mundo. Está diciendo Él. Cuando comprendemos que el que tiene a Cristo lo tiene todo, hermano, dejamos de estar haciendo oraciones egoístas delante de Dios y diciendo al Señor: dame, constantemente pidiéndole. David dice: ciertamente los has puesto en deslizadero. Se llenó de amargura mi alma, versículo 21, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, dice. Y él está reconociendo a Dios. Que a pesar de él haberse deslizado por poco, haberse ido al mundo, haber caído en lo más bajo, le está diciendo: Señor, tomaste mi mano. Extendiste tu mano para tomarme. Extendiste tu mano para agarrarme cuando yo me estaba deslizando, me estaba yendo a lo que no era bueno. Tomaste mi mano, Señor. Me tomaste de la mano. Me has guiado, versículo 24, según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Es lo que le está diciendo: Señor, me tomaste de la mano y sé que un día me recibirás en gloria. Sé que un día me recibirás en gloria. Escuché, hace muchos años era joven. Me tocó estar en un velorio cuando estábamos despidiendo a un hombre de Dios. Y yo era joven, me acuerdo. Y en aquel velorio un pastor comenzó a cantar unos coros y una alabanza y dice: así se despide a los guerreros, así se despide a los valientes, alabando al Señor y adorando a Dios. Así que, hermano, el día que nos vamos de esta tierra será un día glorioso también, porque a pesar de que sea un sufrimiento para muchos de los que queden o quedemos en la tierra, hermano, como está diciendo David, me recibirás en gloria, Señor. Él está diciendo: Señor, a pesar que no tenga todo lo que quiero en mi vida, porque a veces no lo vamos a tener todo, hermano. Es mentira los que te dicen que todo lo vas a tener, que todo lo va a alcanzar. A veces no todo se alcanza en la vida, hermano. Pero necesitamos confiar en el Señor y saber que Dios te ama tal como eres. Dice la palabra: con todo estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, dice la palabra, y después me recibirás en gloria. Y sabe que se pregunta, mire, acá hay una pregunta que hace David, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él está diciendo: ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti, Señor? Dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esa es una palabra de un hombre poderoso de Dios que está declarando y diciendo: Señor, entiendo hoy que fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra también: fuera de ti nada deseo en la tierra. Versículo 26: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque me siento desfallecer, sigo confiando en el Señor, hermano. Aunque siento que estoy desfalleciendo, sigo confiando en el Señor, sigo confiando en Él. Él es la roca, Él es mi fuerza, mi fortaleza. Quiero terminar el Salmo leyéndolo. Dice: ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Versículo 27.
Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, está diciendo. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Dice la palabra. Dice, y así termina el salmo. Señor, en cuanto a mí, termina diciendo, el acercarme a Dios es bien. Es decir, que la reflexión final, él encuentra una reflexión final y dice la reflexión final, el acercarme a mí, a ti, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Está diciendo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Está diciendo la reflexión final para contar tus obras, todas tus obras. Así que yo quiero animarle en este día y espero que esta palabra haya animado su corazón, su vida, porque en medio de esta confusión que hay en el país, hermano, donde hoy podemos decir que la presencia de Dios es mejor que cualquier cosa. Mejor que el dinero, la plata, que el oro, que los dólares que podamos tener. Porque podemos tener una cuenta en dólares en el banco, pero es mejor tenerlo a Dios. Estamos preocupados por el alza de la bolsa, la baja, los valores. Estamos preocupados por la situación del país. ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién no va a ser presidente? Mi hermano, no ponga la esperanza. Si bien nuestros gobernantes son establecidos y puestos por Dios, porque ganará quien tenga que ganar, y Dios permitirá que llegue al lugar que tenga que llegar, quien Dios haya decidido que esté. Seguramente, hermano. Pero yo recuerdo en el año 2001, viví uno de los momentos más difíciles de la historia argentina, cuando me recuerdo aquel gobierno, el presidente tenía que sacar en helicóptero desde la Casa Rosada. Algunos se acuerdan, otros no, yo me acuerdo. Yo recién me había casado en aquellos años. Llevaba poco tiempo casado, estaba buscando trabajo, no tenía trabajo. Los trabajos que tenía eran trabajos inestables, así que oraba al Señor y estas mismas palabras, hermanos, resonaban en mi corazón. Señor, te pido, llevo años pidiéndote, pero no me abre una puerta de trabajo. Yo le pedí a Dios que Dios abriera una puerta de trabajo y por años le pedí al Señor. Recuerdo que en el año 2001, cuando comenzó a venir esta crisis sobre el país, y recuerdo que el presidente tomaba un helicóptero y había una incertidumbre en nuestro país. En un día pasaron como cuatro presidentes fueron. ¿Se recuerda la historia argentina? Esa historia la van a contar seguramente si sigue todos nuestros nietos. Le contará la historia, los 4 presidentes que en una semana transcurrieron, ¿cierto? Y una historia nefasta de la Argentina, hermano. Terrible. Violencia en las calles, muertes en Plaza de Mayo, mataban a las personas. Una incertidumbre total en nuestro país. Yo recuerdo que en aquellos años, hermano, yo había comenzado a prestar servicio en lo que hoy yo trabajo. En el registro civil estaba haciendo mis primeras armas. Con mi esposa no teníamos nada y recuerdo que en esos años fueron los años más bendecidos para nosotros. Nunca me olvido que el año 2001, cuando la crisis azotó a Argentina, fue cuando Dios comenzó a abrir puertas para nosotros. Yo no pude entender por qué el Señor tuvo que esperar el año 2001 para abrirme puertas. Cuando todo estaba en crisis, cuando yo salía a la calle, la gente decía, todo nos va mal, no nos alcanza el dinero, no nos alcanza la plata. A nosotros, hermano, comenzó Dios a bendecirnos. Comenzó Dios a abrir puertas, a proveer cosas, a bendecirnos. Yo recuerdo que estaba pidiendo entrar a trabajar y se dio la posibilidad de que yo pudiera rendir en aquellos años. Me dijeron, no, mira, rinden. Éramos alrededor de 60 personas que rendíamos de toda la provincia. Así que yo me acuerdo que dije, yo me voy a presentar a rendir porque tenía que rendir un examen. Recuerdo que había un partido importante de nuestra selección por aquellos años y yo había estudiado, me había preparado, Dios me había permitido tener armas para poder estar en el puesto de trabajo donde hoy estoy, hacer mis primeras armas y rendí. Y a los meses me llaman y me dicen que había aprobado, así que me llamaban para poder ser parte del cuerpo de empleados
del Estado de Registro Civil y todo, y me mandan una carta felicitándome porque yo había aprobado con éxito todo aquel examen. Y me acuerdo que rindió muchísima gente que quedó afuera. Yo estaba entre que rendía y no rendía. Yo decía, pero no estoy bien preparado, pero tenía miedo de presentarme a ese examen. Y me recuerdo que me presenté al examen y dije, voy a ir en fe, así que oré al Señor y me fui. Y después me manda la carta, hermano, a los días diciendo que había aprobado, con éxito había sido aprobado. Me felicitaban y me mandaban a pedir todos mis papeles necesarios para poder hacerme parte de la planta permanente del Estado y trabajar para el Estado. A partir de ahí Dios me ha ayudado, nos ha bendecido, han venido años difíciles, pero no me olvido nunca, hermano, de que Dios ha sido bueno con nosotros. No te olvides nunca de lo bueno que es Dios contigo. Le digo a Dios, cuando hay momentos que hoy me desespero por muchas cosas, hermano, le digo, Señor, gracias. Y Dios me trae reflexión, hermano. Justamente me dice el Señor que le dé gracias a Él solamente por la vida. Me levanto una mañana cuando empiezo a tener preocupaciones y veo el amanecer, y antes de entrar a mi trabajo me paro porque he tenido la bendición estas últimas semanas de ver el amanecer y ver cómo sale la primera puesta del sol, así que me pongo a ver hacia la salida del sol y me doy cuenta de que el maravilloso pintor de la vida nos pinta los mejores cuadros, lo mejor, y veo y digo, Señor, eres tan grande, eres tan hermoso, que a veces yo me preocupo por pequeñeces, porque tengo dinero, pero digo, el dinero no me va a alcanzar, no voy a poder pagar la boleta, no voy a poder pagar la cuota de la escuela de mis hijos, no voy a alcanzar, en lo que comenzamos a preocupar cuando necesitamos descansar en Dios. Yo te invito a que hoy, si tienes una deuda, si tienes un problema, una necesidad de trabajo, ¿qué te parece si lo ponemos en los pies del Señor? Amén. Quiero animarle a que usted, desde donde usted está, si usted quiere ponerse de pie, venir al altar, haga lo que usted quiera, de rodillas ahí donde está, le invito a que usted cierre sus ojos y desde ese lugar le dé gracias a Dios, por lo bueno que Dios ha sido en las pequeñas cosas de la vida, hermano. Y no se olvide de David, que reprochó, le dijo a Dios, ¿por qué, Señor, ellos son bendecidos? Hasta que él entró al santuario. Y cuando entras al santuario, tu vida cambia, tu vida es diferente, tu vida es distinta, las cosas cambian. Cuando estás con Dios, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Cierra tus ojos ahí, levanta tus manos si quieres allí, y desde ese lugar recuerda que Dios está presente. Señor, te pedimos que abras esa puerta de trabajo que está cerrada, Señor. Hay peticiones allí de hermanos que le están diciendo al Señor, Señor, necesito que abras esta puerta. Hoy hay puertas que se están abriendo en el nombre de Jesús. Decláralo, hermano. Hijos que estaban presos de la esclavitud, decláralos libres el día de hoy. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias en esta tarde por darnos la vida y esta oportunidad, Señor, de poder estar orando delante de tu presencia, Señor. Señor, hoy queremos declarar tu palabra sobre cada uno de nosotros. Yo le invito, hermano, a que levante su mano y diga en el nombre de Jesús esta palabra: renuncio, echo fuera de mi vida. Declare esto, mire, todo espíritu de traición, dígalo fuerte, de envidia, de celo, de esclavitud, de ausencia de Dios, de miseria, de soltería, de infidelidad matrimonial, de orfandad, de amargura, de envejecimiento por el sufrimiento del alma. Echo fuera todo espíritu
de persecución, de problemas con las leyes. En el nombre de Jesús. Oh, de esterilidad, de humillación. Renuncio al rechazo, al insomnio. Vamos, en el nombre de Jesús. A los deseos de suicidio, decláralo en el nombre de Jesús ahora. Renuncio al aislamiento, a la locura. Oh, en el nombre de Jesús, toda angustia, a la debilidad, a la enfermedad crónica, a la invalidez, a la ceguera, a la sordera, a la mudez, a la falta de olfato, a la imposibilidad, oh, de saborear los alimentos, a la insensibilidad, a los celos, a la inconformidad. En el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, hoy tomo autoridad para deshacer toda actividad cuya alma ha sido enlazada, ya sea por pactos, por brujos, oh, cuya alma ha sido enlazada, oh, por la miseria, por la derrota o por el fracaso. Lo destruyo, todo lo que haya sido, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Declárese libre. Gloria a Dios. Declárese libre. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Y diga conmigo: soy libre. Soy libre. Oh, ya no soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quisiera cantar esa alabanza. Sumérgeme. Levante sus manos allí. Y para todos los que han estado cansados de este camino, hoy el Señor quiere darte un descanso. Así que levanta tus manos al cielo y vamos a terminar este tiempo cantando este coro y diciéndole esta alabanza. Levanta tus manos al cielo, por favor, hermano. Tómate un momento para alabar al Señor. Sé el poder de ti.
conmigo.